Recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18. Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra abonando con cuenta DNI. Mercado Morón. Avenida Perón, ex Caona 3883. Municipio de Morón, corazón del oeste. Vuelve Esa Mujer. El cuento de Rodolfo Walsh. En el Complejo Teatral Ítaca. Segunda temporada. Todos los viernes a las 20:30. Entradas por Alternativa Teatral. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Todas las voces, todas. Soberanos, la mirada siempre al frente, la neurona siempre atenta y la sonrisa luminosa. Conducción: Alejandro Mosquera, Dina Feller y Lucía Díaz. Columnistas: Horacio Robelli y Jorge Elbaum. Con invitados e invitadas de lujo. En Caput. Buenos días, acá estamos en el nuevo programa de Las Voces Soberanas. ¿Cómo andas, Lucía? ¿Cómo va? Tanto tiempo. Bueno, les contamos, Lucía, igual lo dije en todos los programas, pero Lucía se reintegra por un tema no personal o familiar. Y personal, podemos decirle personal, por lo menos afecta mi individualidad cotidianamente. Pero ya la tenemos. Ya estoy de vuelta, feliz de retomar acá, así que nada, con un poquito de frío, está tremendo cómo se levantó el frío esta mañana, ¿eh? Sí. Bueno, y Dina Feller, nuestra coequiper, está de viaje a la OIT porque tiene que trabajar allí. Así que la tendremos en no sé cuántos sábados, no sé cuánto tiempo se queda en el exterior, pero después nos contará. Nos vamos cubriendo de a poquito, ahí entre los tres. Yo hasta ahora tengo asistencia perfecta. Sí, tal cual. Ale tiene asistencia perfecta. En el futuro discutiremos. Claro, tal cual. Hablamos en unos meses. En unos meses hablamos. Bueno, hoy tenemos un programa, como siempre, interesante, con las mismas coordenadas que siempre decimos de nuestro análisis. Por un lado vamos a analizar todo el tema de Francia. Nos quedó pendiente, charlamos un poquito la semana pasada, pero nos quedó profundizar el tema con Carlos Smirgen. Vamos también a charlar con Robelli. Robelli es nuestro economista, Horacio. Pero queremos charlar con él el tema de Jujuy, que lo venimos siguiendo en todos los programas. Ustedes se acuerdan cómo venimos desarrollando con distintas notas, con la Tupac, con los compañeros de ATE de Jujuy. Bueno, hubo diversas, con el propio Cachorro Godoy de la CTA. Bueno, fuimos tratando el tema de distintas maneras. Hoy vamos a reincorporarlo con Horacio charlando sobre esas cuestiones. Importante aparte porque digamos que está saliendo de las noticias Jujuy, se está corriendo un poquito. Sí, vamos a charlar también sobre eso, qué es lo que ocurre con esa situación que vos planteas, Lucía. Sí, bueno, vamos a estar con Jorge también analizando un poco
lo internacional en una propuesta grabada, ¿no? Sí, la tuvimos que grabar porque Jorge Elba, nuestro columnista internacional, está dando clases en este momento, Sí. Entonces no coincidimos en los, entonces la grabamos ayer. La cruda realidad, ¿no? Finalmente es, bueno, no puedo porque tengo que hacer tal o cual cosa. Y vamos a trabajar con Jorge el tema de qué pasó con Prigozhin y Warner en el pseudo o levantamiento. Uh-huh. Lo charlamos con él, no quiero adelantar lo que charlamos. Y también vamos a charlar la agresión del gobierno de Israel en Jenin, esas 48 horas fatídicas con 12 muertos palestinos y un muerto israelí, y cómo es esa cuestión. Nos vamos a trabajar esos dos temas con... Y después vamos a tener, bueno, nuestras diversas columnas, vamos a ir trabajando. ¿Te parece si empezamos con el tema central, Lucía? Sí, antes de empezar con el tema central, vamos a, perdónale, sí, pero voy a favor. pasar los teléfonos si se quieren comunicar con nosotros y nosotras. Pueden mandar un mensaje al 11 65 16 44 46. Nos pueden seguir en las redes sociales, en Radio Caput, por Twitter, Instagram y Facebook como Radio Caput. Pueden seguirnos a este programa en particular como Soberanos, Radio Soberanos en Twitter. Y si no, se pueden comunicar al teléfono del programa, que es 11 65 82 27 097. Perdón, repito, 11 65 82 70 97, ahí más claro. Si no, también nos pueden seguir obviamente en las redes de Twitter, Facebook e Instagram en Soberanes a la organización. Bueno, para comenzar, ¿qué quería traer hoy? Siempre en esta columna que me toca hacer, ligado a lo que yo siempre llamo, y lo reitero, tratar de penetrar la cáscara, o sea, lo que recubre a veces los procesos más profundos que se viven en la coyuntura, se viven en el país. Y mañana es 9 de julio, entonces quise pensar esta columna ligado a ese fenómeno, ese momento histórico, pero tratando de verlo en la perspectiva actual. ¿En qué sentido digo esto? En que nuestra independencia es una independencia inconclusa. Y voy a empezar tratando de entender primero a grandes rasgos, nada de hacer historia, pero sí de tomar en cuenta que la historia oficial, que por muchos tiempo estuvo vigente en la Argentina, la historia mitrista, la historia de una concepción liberal, nos contó una historia de cómo fue la Revolución de Mayo, cómo fue la independencia, cómo fue en los momentos de anarquía, una versión que tenía que ver con el triunfo del pensamiento oligárquico en el país. Y entonces se leía casi como un cuento. Después hubo otras etapas, etapa kirchnerista, las transformaciones del pensamiento, la reivindicación del revisionismo histórico, el volver a poner pensadores de la talla de Hernández Arregui, de Scalabrini Ortiz, en los que yo me siento identificado en esa línea de pensamiento, giró la cuestión y puso en debate todo eso. Muchos dirigentes del espacio nacional y popular lograron expresar y contribuir a que la sociedad mirara de otra manera. Hasta el propio Zamba, ¿te acordás? Que fue una relectura de la historia argentina, también en ese sentido. Entonces, el primer elemento que quiero destacar, el 9 de julio no es un hecho en sí mismo, es un proceso histórico el que se vivía, donde no se pueden ver no se puede tomar sin ver los procesos que se estaban viviendo. Una parte de los procesos tiene que ver con las luchas que se vivían en nuestros territorios, donde no eran Argentina, eran las provincias del virreinato, y el proceso de luchas que se vivió desde las invasiones inglesas, pero también otros procesos históricos que llegaban a veces tardíamente hacia nuestro país.
los levantamientos y la lucha revolucionaria del pueblo de Haití, las revoluciones en Norteamérica. Bueno, había un proceso muy importante. Y las contradicciones que había entre una élite porteña y el proceso que se daba en todo el país. Algunos de esos elementos pintaban a una parte de la élite porteña como los revolucionarios, pero otra parte eran los intereses de acá del puerto, en que querían dominar los intereses de todas las provincias y erigirse así. Con lo cual el proceso que se llega a 1816 es un proceso muy complejo, contradictorio y con muchas luchas internas. No era un proceso que se reunieron una cantidad de congresales y se decidieron. Ustedes recuerden un poco la situación que había, el papel de Artigas, ¿no es cierto?, que lideraba esa unidad de pueblos libres, Entre Ríos, además de lo que hoy es Uruguay, ¿qué es lo que se plantean en esa cuestión? Era participar en el Congreso, pero con determinadas banderas, entre otras banderas que tenían que ver con el desarrollo, con la propiedad de la tierra, con un montón de cuestiones que asustaba a una parte de la élite conservadora porteña. Ustedes recuerden que se manda secretamente, se prepara, mientras Artigas está discutiendo la participación en el Congreso, se prepara una expedición para sacarle a esa unidad de pueblos libres a Santa Fe, a invadir a Santa Fe, en una situación donde se detiene a los congresales, a los representantes de esa unidad que guiaba Artigas, y que frustra en gran parte la participación después de todo eso en el Congreso de 1816. También vale la pena recordar también que en ese proceso hubo otro dato, que fue la historia de Paraguay, donde los paraguayos no querían depender de la Junta de Mayo, de la Junta patriótica nuestra, de la ciudad de Buenos Aires, de la porteña, que decían, todo bien con Buenos Aires, queremos tener buenas relaciones, pero queremos decidir nosotros, no que ellos no decidan. Eso, por supuesto, era resistido desde acá, desde Buenos Aires, no reconociendo esa situación y tratando de dar vuelta a esa historia. Todo ese proceso llevó una vocación muy fuerte en Paraguay, donde se declara su independencia antes que en 1816 y entra en contradicción con Buenos Aires, con lo cual explica una parte de la complejidad. Pero la complejidad mayor, para después trasladarlo a lo que quiero desarrollar un poquito, es que en 1816, además de esa complejidad entre las provincias, porque eran delegados de provincia, con contradicción y con este intento de Buenos Aires de liderar bajo sus intereses, se daba también otra lucha, que era una parte de los revolucionarios tratando de luchar, poniendo el eje en la liberación de América Latina, ¿no es cierto? Entonces, mientras algunos, vamos a decirlo en palabras de hoy, estaban en esa rosca, otros como San Martín preparando industrias, trabajo para poder liderar las batallas que había contra los realistas. Ustedes recuerden además que San Martín da que no se puede ir por tierra, por el norte hacia Perú, donde se concentraba la reacción realista, sino que se pone ahí a Güemes, a Machaca, bueno, una serie de líderes para defenderse de las oleadas que los realistas hacían para reconquistar o conquistar nuestros territorios o hacer fenecer la lucha por la independencia. Por supuesto que esto se daba en otro contexto también, que en Europa se da un proceso de restauración de las monarquías. Y ustedes recuerden, en esto se pueden estudiar no solamente los casos latinoamericanos, sino una situación, algún día lo charlaremos, que es la Comuna de París, el primer estado obrero, cuando la ciudad de París se toma a sí misma porque había una guerra muy importante y ellos
se hacen con el poder y empieza un experimento obrero, popular, de resistencia, pero después la monarquía francesa y austríaca, y bueno, todos se unen para derrotar a los obreros. Después un día lo vamos a contar eso más en detalle como de aprendizaje, pero lo que digo es, en Europa estaba la restauración y se coayudaban las distintas monarquías para tratar de frenar los procesos independentistas. Entonces, en ese momento resultaba enormemente complejo el debate. Entonces había quienes en ese congreso propugnaban la idea de volver bajo Fernando VII con la idea no da la situación. Otros decían ponerse bajo otro imperio, por ejemplo el inglés, para frenar la idea de la restauración y quitarles argumentos. Otros, como Belgrano, que había ido a Europa a tratar de gestionar ciertos apoyos para ver por la independencia de nuestra región, fallida esa situación, él propone nombrar a un inca al frente, como si fuera un monarca, en una idea para no depender de nosotros y reivindicar una historia. Esa parte de la historia está un poco, no solo oculta, sino las élites siempre miraron a esa propuesta como una propuesta imposible o populachera o populista, le podríamos decir hoy. Estoy buscando una frase que me acuerdo, la estoy buscando acá en la computadora. Dice, el diputado por Buenos Aires, un nombre famoso ahora, Tomás de Anchorena, dijo que no aceptaría a un monarca de la casta de los chocolates, a un rey de hojotas. ¿Se dan cuenta el enfoque clasista de nuestra oligarquía sobre una propuesta que estaba tratando de encontrar una respuesta ahí? La independencia, entonces, en ese congreso, se firma en un acta bajo presión de los que necesitaban eso para el proceso de lucha y de guerra que estábamos librando contra los realistas y la posible ayuda de otras potencias. Y se firma un acta, triunfa esa idea en un debate de intereses, no solamente un debate ideológico, sino un choque de intereses, que tenía que ver con que éramos libres de el rey Fernando VII, de sus sucesores y de la metrópoli. Esto quería decir la independencia sobre España. Después se agrega ahí, porque se descubre que había intentos de secretos de algunos sectores en pugna por ponerse bajo dominio incluso del Imperio Portugués. San Martín es el que presiona mucho para que se agregue aquella frase famosa después de sucesión y metrópoli de toda dominación extranjera. ¿Con esto qué quiero decir? Que la lucha por la independencia fue un conflicto gigantesco, ¿no es cierto? Donde había en nuestro pueblo, en una Argentina que no estaba, sino estaba en el proceso de conformación de las Provincias Unidas, un complejo entramado y lucha por intereses. ¿Qué quiero decir entonces con inconclusa? Si se ve como un proceso histórico, que eso se liga a muchos procesos de lucha que hubo en América, lo que hoy se llama América Latina, pero es triunfante a posteriori unas formas de dominación y de subordinación de nuestro país a los intereses de los imperios. En algún momento el imperio inglés, ya no por la invasión, luego al imperio norteamericano. Esa independencia inconclusa entonces tiene un montón de capítulos muy importantes que reconocen una transversalidad muy grande. Por ejemplo, la lucha por nuestros recursos naturales, que cuando Inglaterra y las grandes potencias nos niegan recursos naturales, especialmente petróleo y todo eso, es donde se va creando la posibilidad de IPF, la IPF nacional. O sea, es un conflicto la creación también de eso. Y sobre todo, posteriormente, frente a toda esa
necesidad de construir la identidad argentina, pero construir soberanía, en esa, lo que llamamos esta independencia inconclusa, donde el peronismo y Perón desarrolla un enfoque de recuperación de soberanía, ¿no es cierto?, y de desarrollo industrial. Ustedes piensen en esto para traerlo al momento actual. Una de las cosas que se hace en esa etapa es la nacionalización del mercado exterior, para que los dólares y el Banco Central, para poder manejar para el desarrollo argentino eso, en una convicción además que el país, además de granos, vacas, etcétera, y riquezas naturales, tenía que construir una industria. Entonces las discusiones eran cuánto de industria pesada, cuánto de industria liviana, cómo desarrollar eso. Pero piensen que son los tiempos de creación de Somisa, de las primeras plantas automotores en Córdoba. Es un momento de altísimo desarrollo. Uh-huh. ¿Qué era eso? Es la batalla también de la independencia inconclusa, porque son esas palancas estatales las que permitían desarrollar la soberanía nacional, la capacidad de desarrollar la independencia nacional. No hay independencia nacional sin soberanía, entonces. En esa lectura, ¿qué pasó después en esto, lo que yo estoy tratando de marcar como la independencia inconclusa? La Revolución Libertadora quiebra ese proceso. Y comienza un proceso de desnacionalización, de derrumbe de las palancas, y no es casualidad que ese proceso necesitara la represión, uh-huh, ¿no es cierto? La represión, la censura, la persecución a los sindicatos, al peronismo, al propio Perón, a la izquierda de ese momento. Significó una persecución a la clase trabajadora y tratar de desperonizar, se llamaba, tratando de como copiar la desnazificación, pero fue un enfoque de la revolución fusiladora muy fuerte ligado a, de nuevo, el sometimiento a los intereses imperiales. En este caso, cada vez más al dominio del imperialismo norteamericano. Pero después, en esta lucha aparece una etapa muy importante, que fue la Frondizi, que logra un acuerdo, esta fracción que se había ido separando del radicalismo, lo que después devino en el Movimiento de Integración y Desarrollo, en el proceso, en aquel momento era la UCRI, devino en un pacto de que el peronismo Perón apoyara la candidatura de Frondizi, para que, una vez aupados Frondizi, legalizara el peronismo, o sea, levantara la persecución existente. Cuestiones que se tomaron una vez que fue electo. Pero yo lo que quiero remarcar acá, que aquel Frondizi que había escrito los libros, incluso criticando los acuerdos petroleros, y que reivindicaba la idea de los recursos naturales, al lado lo tenía Frigerio, después desarma esa ya en el gobierno. Pero desarma y empieza a subordinarse, más allá de algunas actitudes independientes que tuvo Frondizi con su enfoque desarrollista, pero no hay que olvidar en esta historia que desarrolló el Plan Conintes. Y el Plan Conintes fue, en una etapa, un plan secreto, y en otra etapa un plan legal, durante el gobierno, que puso a las Fuerzas Armadas a la persecución de la clase obrera y de los que protestaban, de los que reclamaban. Con lo cual, una repetición de la subordinación, de nuevo la independencia inconclusa. En ese proceso voy a saltar etapas, pero también el menemismo significó una subordinación extrema a las corrientes principales de esa etapa, que tenían que ver con un mundo que había un nuevo ciclo de globalización y una doctrina que era el llamado Consenso de Washington, que era un rollback de la historia, es volver atrás la historia, encabezados por Margaret Thatcher y Reagan. En ese proceso acá, ¿qué significó? Privatizaciones, entrega de los recursos naturales, dominio preferencial de los capitales estadounidenses, relaciones carnales con los Estados Unidos, todo ese proceso. O sea, un paso atrás en la lucha de esta independencia inconclusa. Periodo que, en mi forma de ver, de subordinación, de esa etapa
de Menem, que hay que seguirla también con la alianza, porque la convertibilidad, que se acuerdan había hecho Cavallo, era también una subordinación, los megacances, las negociaciones con el Fondo Monetario, la entrega de patrimonio nacional, lo que nos costó a la Argentina, fue parte de esa situación. No quiero con esto decir que esos procesos se hicieron sin conflicto. En cada uno de esos procesos políticos hubo mucho conflicto. Ahora, esa es también de nuevo subordinación. Los gobiernos de Néstor y Cristina, ¿qué empezaron a construir? Elementos estructurales de soberanía. ¿No es cierto? La recuperación de YPF, lo que significó las AFJP. La AFJP de nuestro amigo Amado, que fue un eje en esa cuestión. ARSAT, ley de medios, bueno, tenemos muchas varias cosas. políticas públicas. Pero ¿qué estaba significando eso? En una sociedad argentina donde la burguesía nacional, entre comillas, burguesía nacional, no tenía un proyecto nacional de desarrollo como se tuvo en otros países, el peronismo ocupó siempre con el Estado como el impulsor de un proceso histórico. Uno lo puede criticar diciendo no es posible así, otros creemos ver ahí una fuerte intencionalidad, voluntad política de una parte de nuestro pueblo de construir ese destino. Pero lo cierto es que se recuperan. La independencia de nuevo intentaba avanzar sobre esas situaciones. ¿Cuál es el momento actual? Estoy llegando al momento actual. Lo del Fondo Monetario de Macri no es solamente un préstamo para que gane elecciones. Esa idea, por supuesto que es cierta, pero el eje principal es la subordinación con una cadena tan fuerte como es la deuda externa, que es de tan difícil solución. La magnitud de la deuda la hace más difícil, porque además promueve una crisis muy fuerte y en esa subordinación de nuevo lo que intenta en el plan estratégico del imperio es quedarse con los recursos naturales, en una pelea también con otros imperios y con otras potencias que tratan de quedarse con los recursos nacionales. Un momento también de retroceso a lo que se había construido, pero no solamente con los elementos secundarios de un proceso, sino con un elemento central. Entonces, en esta lucha por la independencia, hoy la recuperación del papel del Estado en cuanto a su capacidad de desarrollo y construir soberanía, la renegociación con el Fondo Monetario y sacarnos de encima lo más rápido que podamos al fondo, pero a la vez poder determinar que los recursos que nosotros necesitamos los argentinos es para el desarrollo argentino. Necesitamos que esos recursos que nosotros logremos recuperar no sean para pagar el fondo, sino estén destinados al desarrollo nacional, a las necesidades de nuestro pueblo. Así se construye la independencia. Y les quiero decir, es un conflicto. Claro. Cuando nosotros hace unos días planteamos en otro programa, que lo hicimos acá, también que lo presentamos, nuestra propuesta del Instituto de Estudios y Formación para la Igualdad sobre la recuperación del mercado exterior y que el Estado dirija con la creación de una empresa nacional lo fundamental, no todo, pero sí lo fundamental, para que un grupo de 10 o 20 agroexportadores no manejen los recursos argentinos y nosotros sí podamos acumular reservas para el desarrollo argentino, tiene un espíritu que es con el YAPI, con lo que hizo en aquel momento de Perón cuando se crea el YAPI para manejar también el comercio exterior. Entonces, es una batalla, estamos viviendo otra de las batallas. Ahora, lo que le quiero decir, la independencia en este mundo que nos toca vivir no es que hay un día del triunfo, hay una lucha como un proceso histórico. Entonces uno elige de qué lado estar, y lo quiero decir con toda claridad. Si gana Juntos por el Cambio en cualquiera de sus variantes, es un retroceso enorme a la capacidad de nuestro pueblo para diseñar los mecanismos para avanzar en tratar de terminar esa tarea inconclusa. Ese desastre que significaría para la Argentina no implicaría solamente a los trabajadores, no implicaría solo a los jubilados, no implicaría solo a los que están sin trabajo o trabajan en los movimientos sociales, implicaría a las clases medias, implicaría a la industria nacional, implicaría a los productores del campo. Por eso
la nueva etapa de una lucha por lograr la independencia nacional en este 9 de julio es pensar que necesitamos construir un bloque histórico, que tiene conflictos entre sí. El bloque histórico no es algo que no esté sin contradicciones, pero hay un bloque histórico en construir para avanzar en ese terreno. La política es la que tiene que saber conducir el proceso de las contradicciones internas que tiene el bloque histórico. ¿Por qué? Porque la lucha de clases sigue. Porque el adversario, el enemigo, porque las cosas hay que nombrarlas por su nombre, sigue teniendo un proyecto histórico contradictorio, antagónico con los intereses nacionales en todas las capas y corrientes sociales. Ellos quieren gobernar sobre la base del interés del 1, el 2, el 3% de los más concentrados. Y el bloque histórico tiene que lograr en las condiciones actuales un proyecto de liberación que trate de unir con una conducción estratégica, y ustedes saben que por mi parte yo creo que los trabajadores, la clase obrera tiene que jugar un papel ineludible en eso. Es esta mixtura de la tradición argentina con una mirada hacia adelante que tiene que ver con que necesitamos ese bloque histórico para poder triunfar. Seguramente será con mucho sacrificio del pueblo argentino, no el sacrificio que nos plantea Juntos por el Cambio, sino el sacrificio de la lucha, de trabajar, de unir, de saber cómo desarrollar con inteligencia el proyecto nacional. Por eso me parece que el 9 de julio, cuando decimos independencia inconclusa, es también una convocatoria a la lucha. Bien, vamos a un tema, si les parece, ponemos música y vamos. Perdón. Reducido ante este residuo que no reciclas de basural. Así te quieren, de eso se trata, perdiendo sucio y sin chistar. No hay más tiempo del que te queda, esa es toda tu oportunidad. No quieras que otros roben tu vida, tu propio siendo quieres ser ya. Ser uno más, resistiría a la idea de serlo. Yo quiero ser yo, ser yo. Como acá me ves, enredado en estas redes, queriendo ser yo, ser yo. Guadaña cuando del rebaño tu cabeza se quiera asomar. Así se juega siempre con trampa, y el que se juega el jugado está. No hay más tiempo del que te queda, esa es toda tu oportunidad. No quieras que otros sangren tu herida, tu propio siendo quieres ser ya. De ser uno más, resistiría a la idea de serlo. Yo quiero ser yo, ser yo. Como acá me ves, enredado en estas redes, queriendo ser yo, ser yo.
Bueno, y acá volvemos después de este. ¿Viste, Lucía, cantidad de cosas que pasaron esta semana? Impresionante. Impresionante. Me estás. Estamos acá por cucaracha, parece que perdonen el cuelgue, pero fue. No, pero estaba diciendo que pasaron cantidad de debates, desde las denuncias a Milei sobre la venta de lugares en la lista. Es increíble. Es impresentable. Sí. En realidad, es un poco burdo ya todo el debate, ¿no? Ahora, ¿cómo se nota que lo armaron? ¿No es cierto? Lo armaron a Milei para traccionar a todo el sistema político hacia la derecha. Cuando ya no lo necesitan, bueno, ahora sí se le muestran todas las cuestiones que empiezan a aparecer, ¿no?, sobre esa situación. También, bueno, pasó el paro ayer. El paro de colectivos. Frente a eso, un poco estaba mirando C5N, C5N, y empiezan a hablar con la gente, no ayer con el paro, sino el jueves a la noche, y empiezan a hablar con los que se habían quedado varados en 11 esperando que pase el último colectivo, y empiezan a preguntarle, a indagar, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Y me tengo que quedar acá, capaz, ¿viste? La gente, claro, el trabajador, la trabajadora de a pie, digo, más allá del lockout que fue ayer el paro, no ataca el trabajador de a pie al trabajador, porque puede ponerse en su lugar, entonces es como, bueno, no es algo que manejo, tengo que ver cómo resolver, pero no se expresan o no se ven estos ataques de odio que sí se ven, por ejemplo, frente a un piquete, y donde la clase media dice, bueno, quiero llegar a trabajar, esto es indigno, no puede ser. Digo, hay todavía en el trabajador y la trabajadora de a pie un sentido de la clase, ¿no? Del lugar hacia donde pertenecemos y donde se puede comprender por qué uno, bueno, va a un paro, ¿no? Va hacia un paro, sobre todo un paro de transporte que es realmente, o sea, nos afecta a todos y a todas. Te para la ciudad, literal, ¿no? En la ciudad del país, digo, es un paro complejo. Pero, digo, poder rescatar esto, que quizás hoy no está tan en vista, sino que uno está en búsqueda de la nota amarilla dentro de la política, sino que también hay una representación de clase en el trabajador, la trabajadora de a pie que dice, che, bueno, si pararon porque los choferes no están cobrando, que efectivamente era así, por la empresa. Digo, después otra cosa es el discurso que se arma de atrás. Digo, pero no hay un ataque contra esa clase como sí sucede cuando aparece el piquete, y los piquetes son por hambre normalmente, ni siquiera es por aumento de sueldo, pero digo, y ahí sí aparece todo el odio visceral que surge, que está, digo, bueno, ahí hay algo como para trabajar, para seguir profundizando, me parece. No, es así es. Y te tiro una cosa, a mí no es que me llama la atención, porque la verdad que no me llamó la atención, pero es la acción de un grupo de empresas para generar caos en beneficio propio. Impresionante, sí. Sí, llamar la atención no llama la atención, digamos. No. Pero sí que en los procesos políticos, especialmente en nuestro país, pero también en América Latina, ustedes recuerden que muchas veces estas lockout patronales o intentos patronales de generar situaciones y obligar a determinadas medidas, tiene no solamente un interés económico, sino muchas veces está acompañado de un interés político. Sí. Y acá hay un interés político de generar el mayor caos posible antes de las elecciones para poder justificar una política de ajuste y de evaluación tremenda en beneficio de los grandes intereses. Porque, ¿qué es lo que quiero decir? Después lo podemos tocar con Roberi si quieren, pero la inflación no pierde en todos. No. Pierde una parte. Hay otros que se benefician y es una trasvasamiento de riqueza, de poder adquisitivo, de los sectores más que vivimos del ingreso fijo, hacia los sectores que pueden chupar eso y utilizan y tienen hasta información privilegiada para poder moverse. Sí, bueno, después los tocamos, pero ya lo tenemos a Horacio Robelli, nuestro columnista de todos los sábados. ¿Cómo estás, Horacio? ¿Nos escuchás? Por supuesto, los escucho muy bien y muchas gracias, como siempre, por poder participar en el programa.
Che, Horacio, hoy le decimos a la gente, nosotros en nuestro trabajo antes del programa conversamos los temas y quedamos con Horacio poder conversar un poco la situación de Jujuy y su vinculación con estas cosas que estábamos hablando recién, intereses económicos muy fuertes que llevan a esta actitud represiva de Morales and Company en Jujuy. Te escuchamos, Horacio. Bien, gracias, Alejandro. Es como está diciendo vos, el Fondo Monetario Internacional juega como quinta columna del gran capital financiero que está en todo el país, pero han hecho centro en el litio de nuestra puna, que está básicamente en Antofagasta, Catamarca, en Salta, en Jujuy. También en la puna chilena, y también trataron de hacer lo mismo en Bolivia, nada más que en Bolivia no le aceptaron la participación, y Bolivia acuerda directamente el Estado boliviano, por ejemplo, con el Estado de China o con el Estado de Alemania, para hacer baterías en base al litio. O sea, la situación de Bolivia es totalmente distinta porque se ha preservado el interés nacional. Pero acá, lo que estás contando vos de la presión devaluatoria, el Fondo Monetario Internacional no le adelanta ni siquiera la suma del capital, que fue el compromiso contraído con el fondo. Íbamos a convertir un stand-by, un crédito a 3 años que había tomado Macri por 44.599 millones de dólares, en un préstamo a facilidades extendidas a 10 años. Esto es, a cada vencimiento de capital, nosotros íbamos a pagar los intereses, pero ellos nos iban a dar el capital y nos refinanciaban ese capital a 10 años. O sea, nos prestaban a 10 años a la tasa de interés que nos están cobrando actualmente, que es 9,39% anual en dólares. La Argentina es el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional, y lo que pagamos intereses, todos los argentinos, los que nos están escuchando, ustedes, todos estamos pagándole al staff la manutención de sus edificios, los viajes por todo el mundo, parar en los mejores hoteles, comer en los mejores restaurantes, los sueldos que tienen. Todo eso se lo pagamos nosotros al pagar el 9,39% anual sobre 44.599 millones de dólares de deuda que hizo contraer Macri con el Fondo Monetario Internacional sin respetar ninguno de los procesos constitucionales, ni reglamentarios, ni normativos del Banco Central para tomar una deuda. Toda esta barbaridad hace que ni siquiera nos hayan dado... Massa pagó, o sea, el ministro Massa, en nombre de todo el gobierno argentino, pagó el vencimiento de capital de 2.700 millones de dólares el 30 de junio, con los últimos 1.700 millones de dólares que quedaron de los DEC que le habían dado a Macri, ya no quedó más nada, y le pidió un préstamo, pues un adelanto en cuenta corriente, como si fuera un adelanto en cuenta corriente, el swap a China por los otros 1.000 millones de dólares, o sea que le tenemos que pagar a China a una tasa del 8% anual, más baja que la del fondo, pero tampoco de regalo. O sea, nos volvemos a endeudar para pagarle la deuda del capital al Fondo Monetario Internacional, y el Fondo Monetario Internacional, 8 de julio, y todavía no giró la plata a la Argentina porque dice que hay claros incumplimientos de las metas al 30 de junio que te había comprometido el gobierno, el acuerdo firmado y refrendado por ley por Martín Guzmán. Toda esta barbaridad que estamos contando es para demostrar la situación de precariedad que nos encontramos. ¿Por qué hace todo esto el fondo? ¿Por qué presiona el fondo para que devaluemos un 30%? Porque esa es la presión, quieren que devaluemos un 30%, para que la deuda con el fondo salga un 30% más cara. Yo tengo una deuda en dólares, cobro en pesos, el Estado cobra en pesos, los impuestos, todo en pesos, y tenés que pagar en dólares, te sale 30% más caro. Y a su vez, para que a ellos les salgan las inversiones acá un 30% más barato. ¿Quiénes son los que están detrás del Fondo Monetario Internacional? Bueno, obviamente el principal sponsor del Fondo Monetario Internacional es BlackRock. BlackRock, Vanguard, Pinecone, Franklin Templeton, los grandes fondos de cobertura. BlackRock, Larry Fink reconoce que tiene la mayor participación accionaria, Larry Fink, por BlackRock y Vanguard, en realidad son los mayores propietarios de la empresa Livent, que es una empresa norteamericana que viene hace 30 años trabajando el salar de hombre muerto en Catamarca. Ha secado un río, el río Trapiche, y estaba comenzando a secar otro río Los Patos, porque para sacar carbonato de litio vos necesitas por lo menos 20.000 litros de agua. 20.000 litros de agua para convertir en una tonelada de litio, 20.000 litros de agua para convertir en una tonelada de litio. Y no solamente eso, sino que encima, cuando son grandes piletones, cuando ese piletón saca la sal, se vacía, el agua de la lluvia, todo el agua sería dulce, potable, vuelve a salinizarse porque caen esos piletones que la base tiene sal. Claro. Recordemos que fue océano alguna vez y quedó la sal. O sea que encima el agua que queda
se saliniza. Bueno, todo este drama que estamos viviendo, todo este drama que viven nuestras comunidades originarias en la puna nuestra y en Antofagasta, es para beneficio del IBEN porque al Estado le pagan 2 pesos con 50 centavos. Le pagan teóricamente 3%, hay descuentos por transporte y otros costos, 3% de boca de pozo, y escuchen esto, en Jujuy le pagan por hectárea 1.900 pesos por año, por hectárea. Pagan 3% de lo que ellos declaran que sacan, le pagan por año, por hectárea, 1.900 pesos. Bueno, el IBEN explotaba el salar de ore muerto y ahora hizo la gran inversión para explotar el salar de la reserva Olaroz Cauchari. Ahí donde comienza el conflicto muy fuerte, porque obviamente la población, cuando le quieren utilizar sus aguas, en octubre del año pasado, el 2022, comenzaron las inversiones y entrada de los camiones de la firma Liben a Olaroz Cauchari. Y encima se suma otra empresa que se llama, la empresa se llama exactamente Sale de Jujuy, donde está Aliken, la principal accionaria es Aliken, que es una empresa australiana, pero que los principales dueños de Aliken son el JP Morgan y el HSBC. El JP Morgan de Estados Unidos y el HSBC de Hong Kong, Inglaterra. Un banco que ha sido 1000 veces condenado por lavado de dinero, etcétera, etcétera. Tiene denuncias de todo tipo. Recordemos esa famosa denuncia que se hizo solamente en la sucursal Ginebra del banco HSBC, donde había 49.000 cuentas argentinas no declaradas. Bueno, toda esta realidad que conocemos. Ahora, ¿qué pasó? Estas dos empresas son las que están extrayendo el litio en este impacto ambiental negativo hacia la población, Liben y Alkem, o Alikem, no sé cómo se pronunciará en inglés que pusieron el nombre de esto, se pusieron una sola empresa ahora a llamar NUPCO, NEWCO. NUPCO, que en noviembre del 2023 va a estar formalmente constituida, se forma con estas dos grandes empresas. O sea que va a ser una sola empresa. Y es el capital financiero, esto es lo que debemos entender, es el capital financiero, porque decíamos que por el lado del IBEN, están BlackRock y Vanguard, que son los dos fondos de cobertura o de inversión financiera más grandes del mundo, y del otro lado, el JP Morgan y el HSBC. Se fusionan y los cuatro, que son los principales propietarios de esta empresa nueva que se va a llamar NewCo, tienen los 3 salares más importantes de Argentina. Los 3 salares más importantes de Argentina lo tienen, y que son las que están produciendo y exportando carbonato de litio, lo tiene el capital financiero internacional. Y el capital financiero internacional es el que propicia lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Esta dureza del Fondo Monetario Internacional de no querer acordar con la Argentina, de no darnos ni siquiera el crédito que nos iban a dar para que le paguemos el capital y dejarnos en descubierto como están dejando. Las reservas son negativas, la prueba está que son negativas, que tuvimos que, para pagarle a ellos, que pedirle prestado plata a China y pagando intereses a China para pagarle a ellos. Y esta situación de extrema debilidad del gobierno. Entonces, presionan para que devaluemos, porque el único modelo que conciben ellos es que la Argentina sea un país, una factoría exportadora, que le exportemos en este caso carbonato de litio, que le exportemos petróleo, que exportemos gas, que exportemos todo, a costa de un ajuste brutal sobre la población que no consume para tener mayores saldos soportables. No consume alimentos, no consume energía, no consume nada de nada para aumentar los saldos exportables. Ahora, Horacio, ahí para cooperar con tu columna y poder conversar, queda claro también una cuestión tan difícil como es que a los intereses de BlackRock, de Vanguard, de HSBC, bueno, y otros representantes de capitales que podríamos decir que son más grandes que algunos países, ¿no? Después vos corregime si yo me estoy equivocando, por favor, pero que vienen por nuestros bienes naturales, por nuestras riquezas, y que la idea de que las riquezas naturales, en vez de ser del pueblo argentino, son de un gobierno transitorio en una provincia, no solamente generan esa capacidad de un desequilibrio en la negociación, sino una esfera de corrupción fenomenal. Porque yo creo que ahí, en esa colusión de intereses entre este capital financiero tan poderoso que quiere quedarse con nuestros bienes naturales, el Estados Unidos, que Richardson lo ha dicho claramente, la comandante del Comando Sur,
sobre el interés sobre nuestros bienes naturales, y las variantes neoliberales, en este caso de cuño radical como Morales, pero que en realidad no expresan aquel radicalismo histórico, sino que expresan estos que en realidad se subordinan a la política internacional vía concesiones, lugares, etcétera, pero también con una enorme capacidad de corrupción que tienen sobre los estamentos y las instituciones argentinas. Por eso, en realidad, la Constitución del 94, cuando en una cosa que parecía totalmente razonable, era que decía que los recursos naturales estaban en manos y en cabeza de las provincias, no están en manos y en cabeza de los pueblos, y lo que hizo es desintegrar la capacidad nacional para negociar y hacer respetar su autonomía y sus intereses con más fuerza frente a estas enormes corporaciones. Totalmente de acuerdo. Suscribo cada una de las palabras que dijiste, totalmente de acuerdo. Me hubiera gustado decirlo a mí, pero dijiste perfecto con la síntesis que hiciste a donde quería llegar. Está perfecto. Esta es la verdadera razón de ser. Por eso, esta corrupción se demuestra claramente. Estamos diciendo que en Catamarca vaciaron un río, el río Trapiche, que es un río de montaña, no es el río Paraná, pero es un río de montaña. Llegaron un río, que ahora pueden hacer una ruta al río porque Claro. no quedó nada. Y salinizan todo el resto del agua, rompiendo el equilibrio de los humedales, porque los salares son humedales, rompiendo el equilibrio de siglos que tiene estas tierras y la población. La población originaria que vive ahí es una zona inhóspita, 3.000, 4.000 metros a nivel del mar, como es el caso de la reserva Olaroz Cauchari. Sin embargo, hacen toda esta brutalidad sin respetar la vida y la forma de vida de la población, y encima un gobierno corrupto que lo único que se enriquece son ellos. Se enriquecen, tienen casa en Miami, plata en el exterior. Fíjate Catamarca pasó lo del salario de muerto, que ya está prácticamente agotado. También agotaron sin declarar nunca, porque todos lo hacen por declaración de jurado, o sea, sin declarar la verdad, porque el IBEN fue multada por haber triangulado operaciones de litio. Pero también tenemos que decir que antes del IBEN, o paralelamente con el IBEN hace 30 años estaba, paralelamente con el IBEN, está Glencore, que es la que compró Leaginosa Moreno, que vino de Viterra, Claro. y que se fusiona con Bunge, que forma parte, así como vimos la asociación entre capitales, entre el HSBC y el JP Morgan por un lado, y Vanguard y BlackRock por el otro. También los dueños de Glencore se fusionaron, que también está BlackRock, uno de los principales accionistas del grupo Glencore es BlackRock, se fusionaron con Bunge, y era principal acopiadora y comercializadora de grano del mundo. Bueno, Glencore explotaba en Paraguay Negro, bajo la Blenda, en Andalgalá, explotaba el oro y el cobre. No sabemos ni cuánto sacó porque todo lo hacía por declaración jurada, iban con trenes abiertos hasta Tapibijo, en Tapibijo iban con camiones hasta Tapibijo, en Tapibijo lo ponían en trenes abiertos hasta Rosario, y Rosario lo administraba el nieto de Vicentín, o sea, Nardelli. Todo tiene que ver con todo. Y socio de ellos, porque acordate que Glencore era socio en la principal fábrica Renova, que es la principal fábrica de aceite de soja del mundo. La principal aceite está ahí en la salida de los Puerto Rosario, en Timbú, en el norte del terminal de Puerto Rosario. En Timbú está la principal fábrica de aceite de soja, que era de Glencore y que era de Vicentín. Bueno, el nieto de Vicentín, Nardelli, es el que administraba el Puerto Rosario, y Glencore sacaba por declaración jurada oro y cobre. Primero sacaba y después decían, exportate tanto. Bueno, esta realidad que hicieron, contaminando el aire, el agua. El río Andalgalá, la gente, la población hervía el agua y la tomaba. Hoy es imposible, ni los animales pueden tomar esa agua porque se mueren en el caso de cáncer. La brutalidad que hicieron, el único que enriqueció fue la familia rica de Catamarca. El resto de la población está más pobre y encima con enfermedades que no conocían. Bueno, esta barbaridad que estamos viviendo, con el mayor de los silencios, como siempre pasa por los grandes medios, que también deben tener sus asociaciones con estos grandes capitales, o por lo menos su miedo a esos grandes capitales, es lo que está pasando actualmente. Nosotros estamos viendo que el Fondo Monetario Internacional hace de quinta columna de estos grandes capitales transnacionales que quieren comprar por monedita lo que vale el doble, y por eso presionan permanentemente a depreciar nuestra moneda. Según la teoría económica, el tipo de cambio refleja la productividad de un país. Nosotros tenemos más productividad que Bolivia. Yo soy nieto de boliviano, o sea, lo digo con todo respeto. Soy nieto de boliviano y festejo el 6 de agosto, el Día de Independencia de Bolivia, pero
tenemos mayor productividad que Bolivia, que Paraguay, que Chile, que Uruguay, no que Brasil en promedio, no tenemos más que Brasil porque Brasil tiene mayor dotación de capital, más población, más trabajadores, todo esto es cierto, pero tenemos mayor productividad que el resto de los países hermanos y sin embargo somos mucho más baratos que ellos se cruzan a comprar combustible, ropa, calzado, alimentos no perecederos acá porque les sale mucho más barato. Encima quieren devaluar un 30% más para que seamos más baratos todavía, pero no para las poblaciones vecinas que bien hacen en venir, sino para que ellos compren máquinas, equipos, materias primas, elementos más baratos y después lo exporten a precio internacional. Bueno, ahí tenemos hoy, Lucía decía algo que acabas de decir vos también, que quieren sacar de los medios de comunicación hegemónicos la lucha del pueblo jujeño. Entonces, acá encuentra, en estas cosas que estamos conversando, es un poco la explicación de lo que vos decías, Lucía. Sí. Porque uno entiende cuando penetra, sale de la cáscara del ruido político y penetra en los procesos reales, entiende por qué es la reforma constitucional que impulsó Morales. O sea, el eje de esa reforma era justamente garantizar, ¿no es cierto?, la apropiación de las riquezas de Jujuy y desalojar para eso a las comunidades de los pueblos indígenas o originarios. Perdón. En ese sentido, lo que hay que decir es que Jujuy no es solamente un experimento, es una demostración. ¿Por qué? Porque la política que Juntos por el Cambio, en su variante teóricamente Paloma, está diciendo que van a llevar a cabo. O sea, no lo miremos solo de la represión, miremoslo en el conjunto de lo que significa esa política de apropiación de los recursos naturales, de esto que vos decías de la subordinación a los intereses de los grandes capitales financieros. Ese es el proyecto que nosotros estamos chocando, el que estamos diciendo por ahí es donde quieren ir. Después utilizarán cuestiones de mano dura, de esa estafa que era mano dura, para tratar de ganar un voto, pero el centro del dispositivo está puesto en esto que vos decías y lo que estamos diciendo y por qué lo tratan ahora de sacar. Y quiero terminar con una cosa, Lucía, te doy. Sí. Por eso, la lucha del pueblo jujeño, la lucha de los pueblos originarios, las movilizaciones, los pronunciamientos del Malón de la Paz, no es una lucha de ellos, es una lucha de los argentinos. Por eso hay que mantener vivo la solidaridad no entendida como alguien que ve una víctima, sino como alguien que es parte de ese combate. Eso me parece que es esencial para dar esta batalla que nosotros queremos. Perdóname, Lucía. Sí, adhiero, por supuesto, Ale, a lo que decís y un poco sumar al análisis esto de que la política del Fondo Monetario Internacional igualmente tiene que ver con nuestros recursos en esta disputa también internacional por el poder. Digo, bueno, si la Argentina, que es un país riquísimo en bienes naturales, digo, como se nos dice Alicia y un poco Olson, ¿no? Y nos van condicionando a nuestro pueblo para sacarnos absolutamente todos los bienes que nosotros tenemos, el PRO, en este caso Juntos por el Cambio, primero con la deuda tomada con el Fondo Monetario Internacional en 2017 y ahora en Jujuy como justamente mostrando lo que está, hacia dónde vamos, digo, no es más que entender que el camino que seguimos es esta independencia que no llegó a su fin, digo, esa independencia que no tenemos, esa entrega hacia el Fondo Monetario Internacional, básicamente entregando toda nuestra tierra, pero también, digo, a nuestro propio pueblo con hambre y bueno, no se ve demasiada luz al final del camino, ¿no? Digamos. Sí, hay una cosa que me parece que los tres vamos a estar de acuerdo, y soberanos también, y porque lo hemos pronunciado. Frente a ese proyecto, nosotros tenemos otro, además de lo que decimos siempre sobre el Fondo Monetario, sino que hay que recuperar eso, hay que desarrollar una empresa nacional del litio, no solamente una mesa coordinadora entre los gobernadores y algún ministerio nacional, por más buena intención que se tenga. Lo que hay que lograr es manejar para los argentinos eso.
Y este es el papel que tienen que cumplir el Estado, generar una empresa nacional del litio que puede hacer también después una empresa de varios países, de todo el triángulo, que podría ser una forma, pero empecemos por Argentina porque hay otros procesos diferentes al nuestro, como es el de Chile, como es el de Bolivia, pero nosotros estamos con una deuda enorme y gigantesca. Yo creo que dentro de esta necesidad de discutir un plan para lo que viene, hay que poner uno de los temas centrales en la empresa nacional del litio. Sí, y el cambio de la constituyente, ¿no? También digo, porque la constitución del 94 es la que venimos discutiendo y la que permitió un poco la entrega de nuestros bienes. Me parece que es interesante volver a discutir la constitución nacional que ya está. Así es. Bueno, Horacio, te dejamos para el cierre de la columna y después nos vamos al corte comercial. Rápidamente, coincido totalmente, obviamente, por eso estamos en Soberanos, coincido totalmente con la postura que ustedes dicen, y esto también se reproduce en Jujuy. Crear una empresa estatal, se llama GEMSE, Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, que es socia menor de todos estos emprendimientos, porque es la que administra las tierras fiscales. Y como bien dijiste vos, Alejandro, debía ser al pueblo, en todo caso, la cesión del subsuelo debe ser al pueblo de la provincia, no a un gobierno que siempre es transitorio y que a través de esta empresa le cede por 20, 30, 40 años, le concede la tierra a estas grandes empresas para que una vez que exploten todo, se vayan y queden solamente las secuelas en nuestra tierra. Bárbaro. Bueno, te agradecemos, Horacio. Nosotros... Soy yo. No, como siempre, sos muy claro, sos nuestro profesor. Sí. Nos vamos a ir a una tanda. Aprendo ustedes. Bueno, un abrazo grande. Vamos a una tanda y después volvemos. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Noticias. Política. Día de la Independencia. Todo listo para el acto de inauguración del gasoducto Néstor Kirchner. El presidente, Cristina Fernández y Sergio Massa encabezarán la ceremonia en la ciudad bonaerense de Saliqueló. La inauguración comenzará a las 15 en la estación de medición Saliqueló del gasoducto en la ruta provincial 85. La obra, planteada como emblemática por la actual administración, está destinada a transformar la matriz energética y productiva del país. Del acto participarán también los gobernadores de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, de Neuquén, Omar Gutiérrez, de La Pampa, Sergio Silioto, y de Río Negro, Arabela Carreras, y funcionarios nacionales y provinciales, además de representantes de empresas y dirigentes gremiales. El encuentro será además la oportunidad de exhibir la primera foto de unidad de la coalición oficialista para las PASO del 13 de agosto. Economía. Por cuarto mes consecutivo, el gasto de la administración pública creció menos que la inflación. Según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, por jurisdicción, la cartera de Desarrollo Social tuvo el mayor nivel de ejecución, con el 65,6%. Le siguieron el Ministerio de las Mujeres, 65,4%, y Educación, con el 63,8%, y con un nivel promedio del 48,4% en línea con el tiempo transcurrido. De esta manera, el gasto devengado de la Administración Pública Nacional alcanzó en junio 3,623 millones de pesos, con un crecimiento interanual del 92%. Fútbol. El francés Mbappé considera que jugar en el PSG no lo ayudará a ganar el Balón de Oro. El delantero consideró que si continúa en el equipo no tendrá chances, porque es un club que divide. En una entrevista con los medios deportivos L'Equipe y France Football, tras ser elegido por ambos como el mejor jugador francés de la temporada, Mbappé no dio los motivos por los cuales el PSG no ganó la Liga de Campeones. No obstante, señaló a las personas que organizan el plantel y construyen el club. Más información en telam.com.ar. Telam Digital. Información en tiempo real. En telam.com.ar. Toda la información que necesitas.
¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Vení al Mercado Morón. Panadería, Frutas y verduras, lácteos, limpieza, carnes y pescados. pastas y almacén. Abierto de lunes a sábados de 9 a 18 Y domingos de 9 a 13. Reintegro del 40% de tu compra Bueno, y acá abonando con volvemos cuenta DNI. en las voces de Mercado Morón. de nuevo nuestra Avenida Perón, columna ex con Caona Jorge Elba. 3883. Municipio de Jorge alguno Morón, de los corazón del oeste. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio y los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. ¿Cómo podemos cuidar Bueno, y a acá nuestras y volvemos nuestros en jóvenes? las voces de Hagamos Soberano, un acuerdo de entre nuestra adultos, columna que con las Jorge y los Elba. jóvenes Vamos a no se trabajar queden con en Jorge soledad. algunos Estemos de los cerca temas para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Una sublevación de Warner y Un de programa Prigozhin que apoya y permanentemente al todo lo teatro que independiente y al ocurrió, arte lo que está ocurriendo en sus estos distintas días, ramas. de que parece Poco ser que ruido y Prigozhin muchas volvió nueces. a Patricia Rusia, no se Rosas sabe exactamente entrevistando a cuál es el referentes del teatro cómo es su independiente, análisis sobre más las columnas de distintas áreas de la cultura. Poco ruido y muchas nueces. Los sábados a las 17 horas. En Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia. Bueno, ahí acá estamos de vuelta en este intenso programa. Intenso, intensísimo, con esta realidad que viene así como una patada, digamos, siempre, ¿no? Bueno, pasamos los números de teléfono para que se puedan comunicar con nosotros y nosotras. Si se quieren comunicar con el teléfono de la radio, lo pueden hacer al 11 65 16 44 46. 11 65 16 44 46. Pueden seguir a la radio por las diferentes redes sociales. En Twitter, en Instagram y en Facebook la encuentran como Radio Caput. Pueden seguir el Twitter de nuestro programa en específico, que es Radio Soberanes con X. Nos pueden seguir también en las redes de la organización, en Soberanes también con X. Nos encuentran tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y si se quieren comunicar con el teléfono del programa, se pueden comunicar al 11 65 82 70 97. En ese teléfono también recepcionamos, bueno, quienes quieran sumarse a la organización, a seguir militando, a ponerle el cuerpo a esta cruda realidad. Acá estamos para abrazarnos, para contenernos y para poner un poco de luz y de esperanza hacia el futuro. Bueno, y ahora vamos a un tema que conversamos algo la semana pasada sobre la situación de Francia. Lo vamos a hacer con Carlos Smerkin. Él es periodista, es editor, ha sido preso político argentino, después se exilió, reside en Francia y ya lo hemos tenido en nuestro programa al claro, Carlos. Así que lo saludamos. Carlos, ¿nos estás escuchando?
Sí, perfectamente. Estuve escuchando la emisión desde el principio. ¿Qué tal, Alejandro y Lucía? ¿Qué tal? Muy bien, Carlos. A ver, te metemos de pleno en el tema. Francia hace ya unos cuantos años vive capítulos de luchas populares de diversa forma. Una ha tenido que ver con los chalecos amarillos, me acuerdo, las movilizaciones fuertes, duras que había también. En otra época más atrás también en los suburbios hubo todos los incendios a autos, las movilizaciones y protestas de los más excluidos en Francia. También hubo lo que tenía que ver con las reformas neoliberales de Macron, especialmente jubilaciones. Y ahora este momento donde uno desde acá, yo te pido que vos no lo expliques, pero que el asesinato del adolescente de 17 años, Nael, es una mecha que prende una bomba preexistente, ¿no es cierto? Porque es de una envergadura esto fenomenal. Entonces quiero que me cuentes cómo lo ves vos. Bueno, como lo había escrito en una nota que hice para el Destape el 1 de julio, lo titulaba El estallido de los barrios franceses, el tercer acto de una crisis profunda. Ah, mirá. En ese sentido, claro, como vos decís, chalecos amarillos, reforma de pensiones y ahora la explosión de los jóvenes precarizados contra la violencia policial son las tres caras de las políticas neoliberales de Macron que viene implementando desde que asumió en su primera presidencia en 2017. Volvió a ser votado en 2022 y cuando comienza este año, después de lo que pasó con los chalecos amarillos en diciembre del 2018, que duró más de un año, viene la pandemia y ahora con el tema de imponer la reforma de pensiones, durante 6 meses millones de personas salieron a la calle contra el decreto, impuesto por decreto, esta reforma que lamentablemente la pelea se perdió, pero los sindicatos siguen unidos y van a seguir batallando para mejorar la situación laboral y los salarios en un momento de inflación en Francia. Ahora, Macron, ¿qué dice? En abril dice, bueno, ahora vienen 100 días de apaciguamiento que acaban de estallar. Estos 100 días que se terminaban el 14 de julio volaron por los aires. Claro. Entonces, desde el 27 de junio, la bronca de los jóvenes frente al asesinato a mansalva de Nael se expresó en incendios, ataques a comisarías, comercios, autobuses, escuelas, etcétera, con un saldo impresionante, porque en realidad, en relación a lo que vos mencionabas de los incidentes del año 2005, donde solo se incendiaron autos, muchísimos autos, pero quedó restringido en pocos suburbios de cercanos de París. Aquí estamos en una situación muy diferente, porque la cantidad, la territorialización se extendió tanto que hubo 536 municipios que fueron afectados en 8 días de revuelta, ¿no? 170 de esos municipios no eran barrios que se llaman aquí sensibles o populares o prioritarios, ¿no? Entonces, aquí estamos frente a otra cosa. 2.500 edificios fueron incendiados o dañados y más de 6.000 vehículos, 258 comisarías y cuarteles de gendarmería con muchísimos heridos y 3.600 personas que fueron detenidas, de las cuales eran casi todos menores y 60% no tenían antecedentes policiales. Entonces, bueno, ¿por qué surge esto? Sí. Casualmente, yo leo mucho los diarios franceses y una semana antes de la muerte de Nael,
representantes de distintos municipios lanzaron un llamamiento de ayuda diciendo que los suburbios están al borde de la asfixia. Esto fue publicado en Le Monde y hacían hincapié en la pobreza y la escasez de alimentos de muchos de sus habitantes, ¿no? Y nadie dio bolilla a esta historia, porque para explicar esta explosión, bueno, yo creo que todo el mundo leyó cómo fue, ¿no? Lo de la muerte de este chico. Sí, eso ya se sabe que para mala suerte de los policías, eso fue filmado. Claro. Lo que siempre argumentan los policías es que fue en defensa propia, tiran en defensa propia. Y esto gracias a una ley, además, de 2017, que permite ese tipo de actitud sin tener que mostrar cómo fue lo de la defensa propia. Es decir, tienen carta blanca, ¿no? Lo que se llama en Argentina el gatillo fácil. Claro. Y entonces, bueno, que el policía está preso en este momento acusado de homicidio voluntario. ¿Qué va a pasar? No sé, pero la policía tiene una fuerza muy importante. Mélenchon sostiene que Macron tiene miedo de la policía y que no hace nada para reformarla y que no hace nada para impedir, por ejemplo, no se manifestó cuando dos de los principales sindicatos policiales, entre los dos suman 49% de los policías sindicalizados, llaman a una guerra contra esta escoria. Claro. Es decir, es un acto de sedición evidente. No hubo ningún tipo de represalias contra esta gente. Se han callado la boca, miran para otro lado. Bueno. Ahora te hago una preguntita, Carlos. Sí, en esta cuestión donde está claro, después desarrollamos un poco más, que te quiero hacer una pregunta sobre una nueva ley, pero impulsada por Macron. Pero en este descrédito, vamos a llamarlo así, después vos corregime, por favor, de Macron, ¿quién capitaliza desde el punto de vista de los proyectos políticos? Por un lado, ¿la izquierda o es Le Pen o está en conflicto eso? Ante la crisis social de las medidas neoliberales, ¿quién está capitalizando ese descontento? Lo digo porque esto que vos decías de la policía lo pensé directamente relacionado con las posiciones de la ultraderecha francesa también, ¿no? Bueno, en realidad todo esto hace que haya un corrimiento hacia la derecha en la opinión pública. Claro. Entonces, claro, ¿quién es el que en este momento habla de la necesidad de imponer el orden? Es la derecha y la extrema derecha. Claro. Y hay una puja, incluso dentro del gobierno de Macron, a ver quién es el más macho, digamos, ¿no? Es el que dice, bueno, yo voy a imponer el orden, voy a decretar tal medida. Quieren poner multa a los padres de los chicos que agarran en la calle. Los quieren multar, los quieren meter en prisión. Es una barbaridad. Quieren prohibir los videojuegos. Macron Increíble. dice, es la culpa de los videojuegos. Van a intervenir en las redes, en TikTok y en todo eso. Quieren, todavía no es tan sencillo, ¿no es cierto? Pero la idea es que cuando hay algún desborde, cerrar las redes. Y bueno, la última novedad que vos mencionaste es que van a activar a distancia, es decir, se ha votado antes de ayer en la Asamblea Nacional por 80 votos a favor y 24 en contra, un artículo que autoriza la activación a distancia de cámaras o micrófonos en ordenadores y otros dispositivos conectados como teléfonos sin conocimiento de las personas afectadas, con dos fines diferentes. Por un lado, la geolocalización en tiempo real para determinados delitos, y por otro, la activación de cámaras y micrófonos para captar sonido e imágenes, que estaría reservado, dice este artículo, a casos de terrorismo y delincuencia organizada. Exacto. Bueno,
Pero eso es, fíjate vos la importancia que tiene esto, porque ¿quién determina el nivel de delincuencia? ¿Quién determina si es un caso de terrorismo? Últimamente a Mélenchon lo acusaron de terrorista intelectual y acaban de prohibir a un movimiento muy importante, se llama Soulèvement de la Terre, Rebelión de la Tierra, un movimiento ecologista, y lo tratan de terrorismo, de ecoterrorismo. Entonces, estamos en un momento de fragilidad, para decirlo muy light, democrática. Hay un momento en el cual la izquierda tiene que llevar adelante, ser portavoz de todos los que pensamos de que esto no puede seguir pasando. Por ejemplo, bandas de neonazis que salen a la calle a atrapar a jóvenes que supuestamente iban a hacer destrozos en tal o cual vidriera, y después se los llevan a los policías. Entonces son milicias que ya estuvieron actuando en distintas ciudades. Por ejemplo, incendiaron la casa de un intendente porque había aceptado instalar, con la aprobación del Consejo Municipal, un centro de refugiados. Y esta banda de extrema derecha le incendiaron la casa a este pobre hombre que al final renunció y se fue del lugar. Pero hubo muchos ataques de estas características. O sea que hay, no solo que Marine Le Pen por ahora está recuperando políticamente esta cuestión, porque no dice nada. Los del Rassemblement National, ¿no? Es decir, los ex Frente Nacional que están en el Parlamento, no dicen nada, se quedan calladitos y tranquilamente están recuperando políticamente esta situación generada por la acción de este gobierno que lamentablemente está girando cada vez más a la derecha. Ahora, pensando en paralelo, que seguramente conoces tanto como Francia, es que en España también las alianzas que va haciendo el PP, el Partido Popular con Vox, cada vez giran más su agenda política hacia la ultraderecha. O sea, neoliberales y ultraderecha ponen un centro en las medidas de restricción democrática, o sea, una democracia restringida que es como resultado del neoliberalismo, ¿no? Por lo menos me parece, a ver, que me gustaría escucharte sobre esto. Tal cual. Bueno, casualmente ahora yo estoy en España y estoy siguiendo muy de cerca lo que está pasando, porque el 23 de julio hay elecciones generales y lamentablemente estoy en Valencia, que es una ciudad preciosa y que estaba dirigida durante muchos años por una alianza de izquierda, Compromís, de la gente de Podemos, del Partido Socialista. Perdieron, y el gobierno autonómico de Valencia, el encargado de la cultura es un ex torero de Vox, para darte una idea. Y la presidenta de las Cortes, de la Asamblea Legislativa, es una antiabortista de Vox, ultracatólica, que bueno, hay que ver las declaraciones que hace. Y ahora en Extremadura también pactaron gobernar juntos. Y bueno, ese es el peligro, ¿no? Es decir, hay un corrimiento a la derecha. El programa de Vox, que fue publicado hoy, bueno, hay que ver, ¿no? Quiere volver a la época de Franco, quiere destruir las autonomías, quiere terminar con los derechos de las mujeres, en fin. Es un tema, o sea, es un tema que estamos viendo en toda Europa, ¿no? Un corrimiento hacia la derecha en Italia, en Suecia, en Grecia, en fin. Es muy bueno. Me gustó que hayas mencionado en tu intervención al principio la Comuna de París. Sí. El pueblo francés tiene una característica justamente, que es de rebelarse, ¿no? Y hay desde la Revolución Francesa en adelante, 1848, 1871, pues el Mayo francés, y hoy, hace unas horas, la policía había prohibido una manifestación en defensa, en recordatorio de lo que pasó
en 2016 de un joven que estrangularon los gendarmes, como George Floyd en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Murió estrangulado, sí, exactamente. Se llamaba este chico Adama Traoré, y la hermana creó una asociación y todos los años hace una manifestación pacífica. La prohibieron en el pueblo donde iba a realizarse. Increíble. Se realizó en la Plaza de la República. Bueno, quisieron impedir. Por suerte, las varias organizaciones de izquierda, sobre todo la Francia Insumisa y los Verdes, estaban presentes. Hubo forcejeos, algunos fueron multados, pero finalmente se reunieron y salieron caminando. Había miles de personas. Es decir, aquí hay una puja entre lo que el gobierno en realidad está poniendo leña al fuego. ¿Por qué prohibir una manera de canalizar pacíficamente la bronca y generar justamente lo que se supone que quiere evitar el gobierno, ¿no? Sí, claro, Entonces, mayor hay disturbio. una situación perversa, es una situación perversa. Es una Lo que quiero construcción, decir es ¿no? que De relato, me parece Sí. también, digo, apostando justamente a ser mucho más racistas, digo, un pueblo que también fue colonizador, sumando al descontento para implementar justamente el orden como idea sumatoria, ¿no?, a la ultraderecha. Entonces, si genero mayor disturbio, incluso desde el Estado, bueno, la gente va a querer, el pueblo supuestamente va a querer mayor orden, ¿no? Una tranquilidad, supuestamente. Sí. Mira, había una frase, tenés toda la razón, pero el alcalde de Clichy-sous-Bois, que también es una periferia, ¿no?, de París, cuando hubo las revueltas urbanas en el 2005, cuando todos decían hay que volver a la normalidad, hay que calmar la cosa, dice, ustedes quieren la vuelta a la normalidad, pero es la normalidad lo que es insoportable. Claro. Dice, hay que entender lo que está pasando en esos lugares donde Piketty acaba de sacar en Le Monde justamente un muy buen artículo donde analiza que la relación entre el salario medio del 1% de los municipios más ricos y el 1% de los más pobres pasó de 5 veces en 1990 a más de 8 veces en 2022. Es decir, que lo que ganaban por año, 8.000 o 9.000 euros por año por habitante, ahora en los más ricos ganan 70.000, 80.000. Incluso en algunos barrios centrales de París ganan 100.000. Entonces, bueno, eso es lo que hay que ver. ¿Qué es lo que está pasando en ese territorio abandonado por el Estado? Claro. A nivel de la educación, a nivel de la sanidad. ¿Y por qué se disolvió algo que fue implementado por Lionel Jospin, que era interesante, que era la policía de proximidad? Claro. Sarkozy en el 2003 la eliminó cuando era ministro del Interior. Bueno, todo eso tiene que ver, hay que analizarlo profundamente y no se puede salir con actitudes binarias, con represión o antirrepresión. Es decir, el Estado tiene que hacer algo, tiene que invertir dinero, tiene que eliminar la famosa ley 2017, tiene que tener gestos para realmente que la situación se apacigüe y a partir de ahí reconstruir el tejido social. Hay algo que está roto en esos barrios. Hay una ruptura que es necesario reconstruir y Corona hace exactamente lo contrario. Una última pregunta y te dejamos libre, perdonanos todo lo que utilizamos de tu paciencia. A ver, comparativamente, hay una situación que veo, corregime todo lo que no compartas, pero que en España hay una crisis muy fuerte de Podemos y de las variantes ahí y del peso que tenía Podemos. ¿Qué pasa con NUPES? O sea, con la unidad, la Nueva Unión Popular Ecologista y Social. NUPES, para nuestros oyentes, es la unidad de la izquierda, vamos a llamarlo así, en Francia, que no hace tanto se formó y logró a través de un programa un proceso de unidad y de acción común. ¿Cómo está la NUPES actualmente? Bueno,
Gracias a la Francia insumisa, en 13 días, hace más de un año, se formó la NUPES, que permitió en las elecciones legislativas tener 155 diputados en la Asamblea Nacional. Hasta ahora la NUPES funciona, digamos, salvo algunos desacuerdos, ha funcionado unida. Frente a la revuelta, aquí hay matices y algo más que matices. Por ejemplo, el llamado a las manifestaciones de hoy y las próximas del 15 contra la violencia policial, hubo un comunicado de 90 asociaciones, sindicatos, partidos. El Partido Socialista y el Partido Comunista no la firmaron. Entonces empieza a haber diferencias. Sí, bueno, primero el Partido Socialista se entiende porque una primera reivindicación es eliminar esta famosa ley de 2017 que permite el gatillo fácil, pero que fue propuesta por Cazeneuve, que era el ministro del Interior y después primer ministro de François Hollande, y el Partido Socialista votó a favor. Entonces eso explica que ellos tengan, digamos, diferencias con esta cuestión. El Partido Comunista, no el partido, sino su secretario general, Fabien Roussel, está en una posición anti-Mélenchon abierta. Entonces hay una puja que se va a expresar el año que viene en las elecciones europeas. La Francia insumisa quiere una candidatura única, una lista única de los componentes, y no hay acuerdo. Entonces estamos en esta situación, pero hay reuniones, hay discusiones, bueno, ¿qué te voy a contar? Sí, me imagino. En el frente de todos. Claro. También. La ventaja es que acá en Francia hay estructuras que permiten reuniones, discusiones, acuerdos, firmados, en fin. Lo que quiero significar es muy importante, que es lo siguiente: la NUPES se construye con un programa de izquierda radical, donde la Francia insumisa tenía una importancia mayúscula, porque ellos pasaron de 17 a 75 diputados. Y Mélenchon le faltaron 400.000 votos para pasar a la segunda vuelta el año pasado. Entonces, eso tiene un peso fundamental. Bueno, así estamos. Esta es la situación. Bueno. No es fácil. No es fácil, es una batalla. Hay esperanza. Sí. Che, Carlos, te agradecemos mucho la participación y siempre sos muy claro para comentarnos y analizar la situación. Así que en próximo salida, porque seguramente la situación de Francia va a seguir, se va a profundizar en otros lugares de Europa también, así que te vamos a volver a llamar y con gusto escucharte. Te mandamos para mí es un gusto charlar con ustedes y que se sepa un poco. Es decir, el tiempo que dan ustedes es importante, ¿no? Poder explicar bien las cosas, y me parece fundamental, y que se sepa en Argentina también lo que está pasando en Francia y en España. Así es. Bueno, te mandamos un abrazo acá con Lucía. Abrazo grande. Gracias, un abrazo. Chao, chao. Bueno, y nosotros vamos un poquito a la música y ya volvemos. Y se posa en su boca, y sin embargo